nuestro compañero Memo, pero bueno, de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros de la Ciudad de México, de la Dirección de Educación Normal de Veracruz, Secretaría de Educación Pública de Nuevo León, Universidad Pedagógica Nacional de Victoria, Tamaulipas, se incorporarán del Centro de Investigaciones para la Administración Educativa de San Luis Potosí, del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, de la Normal Superior del Valle de México, de Tlanepantla, de la Escuela Superior de Comercio y Administración de la ESCA, que se incorporarán nuestras compañeras en un ratito más, y a todas estas instituciones y a las que me faltaron, y a sus investigadores educativos, les agradecemos a nombre de nuestra directora, licenciada Colón, la doctora Colón, perdón, su valiosa participación para hacer posible llevar a cabo esta jornada académica. Esperamos que esta colaboración se fortalezca y se extienda hacia otras actividades de vinculación y de generación de conocimiento colectivo a favor de la sociedad para seguir poniendo, como lo dicen nuestras autoridades, la técnica al servicio de la paz. Muchas gracias. Bien, a continuación presento al doctor Carlos Jiménez Rivera, el cual dará unas palabras en nombre de la REDMIE. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra 43ª jornada laboral de REDMIE. A nombre de toda la red, agradecemos profundamente la oportunidad y facilidades que encomiablemente nos está ofreciendo el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional. En especial a nuestra querida compañera Esperanza Lozoya Mesa, por el compromiso mostrado y por toda la gestión que llevó a cabo para la realización de este alegre encuentro. Gracias, amiga. Hoy nos honra contar con la presencia de la licenciada Laura Hernández Villalobos, subdirectora de Servicios Educativos e Integración Social del CIECAS, en representación de la doctora Alejandra Colón Vallejo, directora del CIECAS, a la doctora Esperanza Lozoya Mesa, compañera de REDMIE y profesora investigadora del CIECAS, al doctor Armando Ulises Herón Martínez de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bienvenidos también a nuestros queridos invitados del Instituto Politécnico Nacional. Y por supuesto saludo con muchísima alegría y cariño a mi amiguísima Sandra Vega Villarreal, coordinadora general de REDMIE. Damos también la bienvenida a cada uno de los asistentes, coordinadores y miembros de cada subárea por la organización y la atención que están prestando esta jornada, en la que asumiremos importantes decisiones para la distribución de nuestro trabajo en la red. Nos sentimos muy honrados con su presencia. La REDMIE es una organización horizontal de investigadores de México que realiza investigación sobre la investigación educativa. Está organizada como un colectivo con alto nivel de colaboración, orientado a producir conocimientos, desarrollar y consolidar la investigación de esta área y promover su divulgación, difusión, uso y repercusión. Es un espacio de comunicación, profesionalización, especialización e interacción de los investigadores de la investigación educativa en la República Mexicana. Tiene su personalidad constituida por investigadores que han manifestado por escrito su voluntad y compromiso de participar en ella. Los integrantes cuentan con nombramiento institucional como investigador, reconocimiento del gremio de investigadores o trayectoria de producción en el área de investigación de la investigación educativa. Nuestro objetivo principal es recuperar la memoria de la investigación sobre la investigación educativa realizada en el país, contar con inventarios más certeros sobre investigadores e investigaciones en el campo de estudio y realizar estados del conocimiento sobre la investigación educativa con representatividad nacional. Nuestra querida red se constituyó formalmente como tal el 8 de marzo de 2007 en la ciudad de Puebla. En este momento nos encontramos en la jornada 43ª. Al momento hemos tenido una importante contribución en 3 estados de conocimiento, en diagnósticos estatales de la investigación educativa,
foros, aportaciones teóricas, con una presencia notable en congresos de investigación y ejerciendo una labor de vinculación creciente con instituciones formadoras de docentes e investigadores educativos, así como grupos y redes de investigación educativa dentro y fuera de nuestro querido país. Para esta agenda tenemos la siguiente orden del día. Déjenme ver. Aquí está. Para el día de hoy, 23 de septiembre, pues tenemos a las 9 la bienvenida, 9:30, la conferencia magistral, Ciencia y Metaciencia, que en un momento vamos a tener, a cargo del doctor Armando Ulises Herón Martínez. A las 11:30 tendremos un breve receso. A las 12 nos vamos a trasladar y vamos a visitar el cuadrilátero del IPN. A las 2 de la tarde tenemos una comida aquí en el CIECAS. Y de 4 a 6 de la tarde vamos a tener el trabajo en subáreas, en donde estaremos revisando el balance del trabajo en subáreas y preparando el informe. Así también se les recuerda que vamos a tener el nombramiento o la ratificación de coordinadores y subcoordinadores de cada subárea. Esto se va a realizar dentro de las aulas de este instituto. Para el martes, para el día de mañana, a las 9 de la mañana tendremos la presentación del libro La formación de investigadores educativos en México 2012-2021, acercamientos a la producción del conocimiento en este auditorio. A las 10:30 tendremos un breve receso. A las 10:45 a 2 de la tarde tendremos nuestra asamblea general, en donde veremos un informe de comisiones y subáreas. Tendremos la elección de coordinadores generales, la elección de coordinadores de subárea y atenderemos algunos asuntos generales. Y a las 2 de la tarde nos despedimos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Invito a nuestras autoridades a tomar asiento en la parte de frente para comenzar con esta jornada. Me complace presentar al doctor Armando Ulises Herón Martínez, docente investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con la conferencia Ciencia y Metaciencia, la importancia de la epistemología en la investigación educativa. Y bueno, también le cedo la palabra a partir de ahora a la doctora Sandra Vega, la cual coordinará esta jornada. Gracias. Sí, pero lo vamos a pagar para que no se visite. ¿No hay problema? Okay. Buenos días a todas, a todos. Qué gusto verles, qué gusto saludarles. Es de verdad muy grato vernos. Teníamos mucho tiempo que no nos encontrábamos. Colegas de la red MIE, compañeros del IPN que hoy nos acompañan. Qué gusto. Muchas gracias. Queremos iniciar nuestra jornada académica con una actividad muy importante para nosotros, para nosotras, que es una conferencia con una discusión, un diálogo bastante amplio en un tema que a veces nos resulta espinoso, diremos, espinoso, pero que es muy grato. En la subárea de epistemología y métodos de la investigación educativa se planteó invitar al doctor, alguien externo, con quien pudiéramos dialogar y que tuviéramos la oportunidad de compartir este espacio. Esperemos que sea muy grato.
Vamos a darle la bienvenida y nuestro profundo agradecimiento al doctor Ulises Cerón por acompañarnos, que generosamente accedió a estar con nosotros hoy. El doctor es catedrático de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Se trasladó desde Pachuca hoy para estar aquí con nosotros. Su formación es doctor en pedagogía por la UNAM, por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en filosofía de la ciencia por la UAM, licenciado en sociología por la UNAM también. Y bueno, actualmente él está como candidato en el Sistema Nacional de Investigadores. Tiene su perfil PRODEP en reconocimiento a sus actividades como profesor en una institución de educación superior. Él, bueno, tiene muchas publicaciones. Llama la atención que muchas de ellas son en el ámbito de la epistemología, de la sociología, en las cuales, bueno, pues realiza una discusión muy interesante entre las diferentes perspectivas epistemológicas, las metodologías que utilizamos para acercarnos a la investigación y bueno, también ahí tiene algunas producciones que sería muy bueno retomar y discutir, a lo mejor como la cuestión de la razón, ¿no? Desde la filosofía, en los niveles de conocimiento. Bueno, tiene una producción sumamente amplia, no ahondaría en ella para no restarle tiempo, mejor le damos el espacio y la bienvenida y pues un aplauso, ¿no? Para recibirlo, ¿ok? Y me parece bien, doctor, aproximadamente una hora, lo que usted tenga de tiempo para expresar sus ideas, y en un segundo momento estableceremos un espacio de diálogo con él y con las ideas que nos resulten interesantes o problematizadoras. Esa es la intención. Bienvenido, doctor. La palabra es suya. Adelante. ¿Quieres decir? Sí. Buenos días a todos y todas. Bienvenidas, bienvenidos. Primero quiero agradecer a la doctora Sandra, a todos ustedes por la gentileza. Y pues, bueno, quiero realmente compartir algo que pues nos compete a todos nosotros. ¿Quieres que lo digas con él? Ah, perfecto. Mire, aquí No, con el cambiador, con esto. Ok. Sí, perfecto. Vean, me gustaría iniciar con algo tan sencillo como eso, ¿no? Si no tienen ni camino, me va a dar tortícolis. No sé si existe ese término científico, pero gracias. No sé en qué medida esto se puede asemejar a cada uno de nosotros, sobre todo como practicantes de la investigación, ¿sí? Hay un paciente, su médica, y cuando es cuestionado, dice, no sé quién soy, qué quiero, ni a dónde voy, el resto, todo bien, ¿cierto? Sí, me parece que estamos en una época en la que tenemos, bueno, yo estudio no solamente investigación educativa, sino también otra línea que es producción y fragmentación de subjetividades. Que si me escuchara Pierre Bourdieu, a quien ya me sumé después a su manera de pensar, me daría un poco seguramente, porque dice eso de fragmentación como que no sirve. Pero todos nosotros somos productos, sí, de nuestra historia, de nuestras condiciones, pero estamos fragmentados. O sea, yo solamente estoy mirando de ustedes una parte de lo que son. Y siempre las investigaciones también son así. El investigador es así. ¿De acuerdo? Entonces, me gustaría que lo que voy a comentar, es decir, aunque es muy, agradezco mucho la gentileza de todos ustedes del nombre de conferencia magistral, ¿qué les parece un diálogo? Me gustó esto que se está hablando, estamos hablando entre pares, entre iguales, sí, de manera muy horizontal. Quiero ver en qué medida lo que me ha pasado a mí y a mis estudiantes también les ha pasado a ustedes y si esto les puede ser precisamente de utilidad. ¿De acuerdo? Entonces, antes de que cambiemos esta imagen, me parece que estamos en una época donde, entre otras patologías, bueno, yo soy en una universidad pública y estamos como locos porque tenemos ahora una acreditación internacional. Y resulta que no sé por qué mis colegas, yo lo veo como una patología,
tener que pagar para que alguien me diga quién soy. O sea, voy y pago y, oye, ¿quién soy? Dime quién soy, ¿sí? Y evidentemente, generalmente se paga y entonces nos dicen, como cuando se pregunta, ¿qué hora es? La hora que usted diga, jefe, ¿no es cierto? Entonces, yo sé que vamos a salir acreditados y mi preocupación es qué va a ocurrir cuando mi universidad salga todavía en esas evaluaciones mejor ranqueada que la UNAM o el Politécnico, ¿verdad? Es decir, al menos en esos ranqueos y no en la práctica. ¿Ok? Parece que tenemos que pensar muchas cosas, tenemos que repensarnos. ¿De acuerdo? Entonces, voy a ir con situaciones, voy a ir de lo más elemental y de lo más general a lo más particular, hasta donde me permitan ustedes y el tiempo. Platicando con la doctora Sandra, a quien nuevamente agradezco la confianza, me platicó un poquito la inquietud de lo que pudiera ser la temática y lo pensé un par de días y pensé que para investigadores podría ser entonces algo adecuado este título, Ciencia y Metaciencia, la importancia de la epistemología en la investigación educativa. Resulta que muchas veces nosotros hacemos cosas, y ahorita lo vamos a ir viendo con las preguntas, y no sabemos cómo las hacemos, por qué las hacemos, desde dónde las hacemos, para qué las hacemos, para quién las hacemos. De aquí que me parece muy importante de todas las disciplinas metacientíficas, me parece la más noble y la más útil para todo aquel que pretende hacer ciencia y aquel que pretende formar investigadores, la epistemología por encima de todas las demás disciplinas. Voy a ver si puedo compartirles esta inquietud y esta convicción. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, la primera pregunta, yo soy muy preguntón porque eso es lo que me dejó el posgrado en filosofía de la ciencia. Me dijeron, en vez de tener respuestas definitivas, una buena formación filosófica debe procurar promover buenas preguntas. No sé si en realidad es una buena pregunta, pero lo primero que deberíamos de preguntarnos, bueno, ¿cuál es este vínculo entre ciencia, metaciencia y epistemología y la importancia, si la hay, de hablar de ello entre investigadores educativos? ¿Me explico? Entonces, bueno, voy a tratar de compartirles esto que sí me parece que es importante y ya me dirán si es o no es. Voy a partir de algún silogismo, a lo mejor no tan completo, de la antigüedad, ¿no? Los griegos, por ejemplo, decían, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, entonces Sócrates es mortal. Hay un silogismo más completo, algo más sencillo. Partamos fuera de las minucias de que van animalitos al espacio, de que todos los astronautas son humanos. Todos los que manejan las naves y hacen exploración y traen informes. Pero eso no significa necesariamente que todos los humanos sean astronautas. ¿De acuerdo? Ok, voy a ir partiendo, entonces voy a ir, ahora a partir de esto voy a ir pisando un poquito fuerte. Y hace ratito les llamé investigadores educativos. ¿Se sienten a gusto si les llamo sociólogos? No. Ah, ok, qué bueno que me lo dicen. Bueno, es que son sociólogos. Sí, ahorita les voy a decir, sociólogos y sociólogas, ¿sí? Les voy a decir porque son también epistemólogos. Dice, caray, como decía la filósofa Leidia María, ¿y a qué hora me metieron gol, verdad? ¿A qué hora me dieron ese título? Vamos a ver algo muy sencillo, ¿sí? Todos los investigadores educativos son metacientíficos. Ahora lo vamos a ver, sí, pero no todos los metacientíficos. Y aquí estoy subrayando para una idea de que son epistemólogos, ¿ok? Porque no todos los metacientíficos son epistemólogos, pero no todos los metacientíficos en investigación son entonces investigadores educativos. Vamos a ir clarificando esto, ¿sí? Entonces, de hecho, todos los actos investigativos son epistemológicos, lo sepa o no lo sepa el investigador educativo. Y bueno, ¿cómo fue? Perdón que empiece a incursionar ahorita unas situaciones de mi propia biografía, pero solamente es para ilustrar, ¿de acuerdo? O sea, no porque no tenga cosas que decir, para ilustrar. ¿Cómo incursioné con la epistemología? Cuando estaba terminando la carrera de sociología, la UNAM,
hace algún tiempo, de repente yo ya me veía en la administración pública porque dije, creo que puede ser algo bueno, impulsionar. Me estaban dando solamente la perspectiva marxista y todo lo que no era marxista. Entonces dije, creo que puedo hacer algo positivo desde ahí, pero nunca se dio. Mi primer trabajo, que jamás pensé, me invitaron a dar clases. Clases, dije, está bien. Y en lo que encontraba mi famoso trabajo como presidente de la República, nunca se dio, ¿no? ¿Ok? ¿Y qué ocurrió? Pues bueno, terminando la licenciatura, admiré mucho a un profesor que nos dio libros muy interesantes, pero muy raros que nadie daba. Filosofía de las Ciencias Sociales y Humanas, de Mardones y Ursúa. ¡Wow! Y él actuaba de manera diferente, porque él nos daba clases extra los sábados a los que queríamos. Entonces era un hombre para admirar. El día que entonces terminé la licenciatura, le dije, oye Juan, fíjate que sí estoy contento con la sociología, pero me siento incompleto. Era la época, los jóvenes no lo saben seguramente, pero era la época cuando había esos periódicos, sí, esos periódicos del Universal, ¿se acuerdan? El aviso oportuno. Estoy y busque trabajo. Páginas completas o 10 páginas, solicitamos licenciado en administración de empresas. Sí, y en los anuncios chiquitos, a ver si hay alguno para un sociólogo. No, nada. Sociólogo, nada. No, pues no. Terminé aceptando dar clases en bachillerato. Y le dije entonces a este profesor, ¿qué me recomiendas hacer, estudiar? Porque para ese entonces, década de los 90, resulta que los posgrados eran muy raros. Entonces me dice, ¿por qué no estudias una maestría? Y ya cuando me dijo que lo que él enseñaba estaba vinculado a la filosofía de la ciencia, no lo pensé dos veces, me fui a la filosofía de la ciencia. Y ahí inició mi vinculación con lo que fue la epistemología, filosofía de la ciencia. ¿De acuerdo? Entonces, llegué también a esta conclusión, ya después de todo ese tiempo hasta acá, todo el investigador educativo es un epistemólogo y también ustedes son sociólogos. Y lo voy a decir hasta juguetonamente, aunque no les guste, ¿sí? Aunque no lo entiendan. Algo tan sencillo como eso, si su objeto de reflexión, si su objeto de investigación tiene que ver con un fenómeno social, en ese sentido, son sociólogos potenciales. No necesitan tener el título, el grado, la formación en sociología. Desde el momento en que su fenómeno tiene que ver con cuestiones sociales, entonces son sociólogos. El librito entonces de Bourdieu y sus compañeros, el oficio de sociólogo, entonces es para todos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? No se preocupen, no les voy a hablar de ese libro que luego suena horrible para leer cuando uno está estudiando, ¿ok? Pero de ahí podemos aprender algo. Todos nosotros entonces sí somos de alguna manera sociólogos, ¿de acuerdo? Sociólogos de la ciencia. Entonces, vamos a iniciar entonces con situaciones como les dije, voy de lo más, me gusta el método, como decía algún amigo, el método de la enfermera, una sobadita y después el piquete, ¿perdón? Entonces, la sobadita, el ojo que percibe el entorno de forma visual tendrá capacidad natural de percibirse a sí mismo como objeto de su contemplación. Piensen un poquito. Aunque tengamos este apoyo visual algunos de nosotros, de forma natural el ojo puede verse. Vean, si creen en Dios, qué buen humor de Dios, ¿verdad? Si creen en la evolución, qué buen humor de la naturaleza y la evolución, de que tengamos un órgano que puede descubrir el mundo visualmente, pero que no pueda verse a sí mismo. Luego, el oído que escucha, ¿se puede escuchar a sí mismo? Y podemos empezar con ese tipo de preguntas aparentemente absurdas. ¿De acuerdo? Ok, vamos un poquito adelante. Sí, de modo similar, el pensamiento se dedica a pensar. Y aquí me gusta decirles a mis estudiantes de primer ingreso a nivel, en cursos de posgrado, en los cursos de metodología y epistemología, los que están aquí, ¿cuántos de ustedes piensan? Ah, bien, no todos responden. O sea, entonces, y los que ni siquiera dijeron nada, la pregunta es, ¿pensaron o se quedaron pensando? ¿Pienso? ¿Sí? Fíjense muy bien,
Es a lo que me refería cuando les dije desde el principio. A veces hacemos cosas que vamos adquiriendo, como diría Bourdieu, sobre la pericia que da la experiencia, ¿cierto? La que es mamá, por mucho que le han dicho toda la vida de cómo tener un bebé, y mira, si llora de esta manera, entonces le da hambre. Si es esto, es frío, y si es esto, es aquello. Sí, pero eso no lo vas a ver hasta que no tengas el pedacito de vida en sus brazos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Que no esté haciendo investigación, todas las recetas de metodología y de investigación no van a tomar sentido sino hasta que esté dentro de la investigación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a diferencia del ojo, el pensamiento sí puede tomarse como objeto de su reflexión misma. ¿Sí? Para los que son psicólogos, esto se llama metacognición. ¿Sí? Entonces, de manera análoga, cuando estamos hablando de una práctica social, como es la de la ciencia, el que hace ciencia, entonces tiene posibilidad de hacer reflexión de lo que está haciendo. Sí, eso es metaciencia, es una práctica metacientífica. Así que estamos tratando de resolver algo tan sencillo, ¿no es cierto? Si estamos haciendo ciencia, bueno, y yo me subo un nivel arriba, entonces yo ya tengo esta capacidad, esta posibilidad de ser metaciencia, si le damos ese nombre técnico. ¿De acuerdo? Ok. Esta cita de John Locke me gusta mucho porque está ilustrando, digo, de una manera más seria y más clásica lo que estoy diciendo. El entendimiento como el ojo, en tanto nos permite ver y percibir todas las demás cosas, no se advierte a sí mismo y precisa de arte y esfuerzo para ponerlo a distancia y convertirlo en su propio objeto. Y yo quiero subrayar ponerlo a distancia. ¿Sabes cómo podemos ejercer metacientíficamente de forma adecuada? Tomando distancia, ¿sí? El pez es el último que podría darse cuenta que está dentro de una pecera. En esa misma analogía, el investigador educativo, mientras le digan, ¿cuántos artículos publicaste este año en nuestros informes, verdad? ¿Cuántos alumnos tutoraste? ¿Cuántas conferencias diste? Etcétera, etcétera. Estamos sobre la dinámica de la práctica. Difícilmente nos vamos a dar cuenta de qué estamos haciendo, cómo, desde dónde, por qué y para quién. ¿De acuerdo? Entonces, me gusta mucho esta frase de John Locke, que es en el tratado que él tiene, ¿sí? Ok, quisiera también ir mencionando algo. De todas las disciplinas metacientíficas, para mí la más útil para la investigación educativa es la epistemología, pues por el tipo de preguntas reflexivas que provoca, ayuda a tomar decisiones investigativas. Y bueno, yo siento respeto cuando oigo la palabra crítico, ¿no? Cuando hablamos de pedagogía crítica, bueno, es para tomar respeto. Piense que el hecho de tomar decisiones son mejores tomadas si las podemos tomar con conciencia plena de qué estamos haciendo, a que si las hacemos, de cualquier manera tenemos que tomar decisiones, pero no tenemos conciencia de por qué las estamos haciendo. Porque le tengo que entregar ahora a mi director de tesis avances. Y pues mira, tuve que ver tantos artículos, tantos capítulos del libro, yo lo hago. ¿Lo hiciste bien? ¿Cómo saber si lo hicimos bien? Si nosotros mismos en nuestra investigación estamos haciendo lo adecuado. Bueno, la epistemología nos puede ayudar en todo esto, ¿sí? Por ejemplo, todo investigador educativo con una sana práctica epistemológica es obligado a preguntarse qué es investigar. Yo espero que todos ustedes hayan compartido esa inquietud. Bueno, son investigadores educativos. ¿Se han preguntado qué significa investigar? ¿Qué es educación? En vez de exponer todo esto, porque de esas respuestas científicamente fundamentadas va a depender toda la práctica investigativa que estamos realizando. Ajá. Ok, entonces vamos a iniciar con esa pregunta que me parece obligada. ¿Qué es la ciencia? ¿Sí? La ciencia, para empezar, es una actividad exclusivamente humana. ¿De acuerdo? De acuerdo a Cassirer, que es un filósofo alemán que emigró a Estados Unidos, menciona que hay 5 actividades, que son las que tenemos aquí en pantalla, que son las que nos han arrancado de nuestro estadio animal. Si me permiten también decirlo juguetonamente, ¿no? Bueno, voy a utilizar frases como de Hobbes, que
una de sus ideas principales, el hombre es malo por naturaleza y tendríamos que someterlo. Y ahí se justifica la aparición de un gran leviatán, ¿no? El Estado. Pero desde la perspectiva de Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza, ¿sí? De las manos de Dios sale perfecto, pero a las manos del hombre se echa a perder. Y de cualquier manera hay que hacer algo. Bueno, entonces, nosotros somos, los que estamos aquí, somos grandes defraudadores de la naturaleza. Y yo les dije, un poquito de manera jocosa, somos unos pervertidos de la naturaleza. Yo sé que es una fuerte, pero no, espérame tantito, no me apedreen. ¿Por qué hemos pervertido la naturaleza? El hecho de que estén vestidos sus cuerpos, que estén sentados, que en algún momento de su vida hayan cortado el cabello, las uñas, ¿sí? Bueno, todo ese tipo de actividades en el estado de naturaleza no las haríamos. Son estas 5 actividades, lo que menciona Cassirer en ese libro, las que nos han librado de ese estadio animal. Y una de esas es precisamente ciencia. Si bien, ¿qué es lo que compartimos nosotros con los animales? La curiosidad. Pero a diferencia de los animales, como también diría Gadamer a veces, la curiosidad insana es como la mariposa que vuela de flor en flor, no permanece más ahí, ¿ok? Pero nosotros tenemos obsesiones en las que permanecemos no un día, 2 días, a veces toda una vida, ¿cierto? La vida de Carlos Marx, por ejemplo, nos ilustra su obsesión por saber qué es la sociedad capitalista y fundamenta una tesis interesante sobre el capital. Y después vienen otros teóricos que lo retoman, que pretenden superarlos, entre ellos Bourdieu, dice, señor Marx hizo bien en descubrir la noción del capital, pero que se quedó limitado, tenemos otro tipo de capitales, el cultural, el social y el simbólico. Bueno, es muy interesante lo que hacemos nosotros y lo podemos entender desde la ciencia, ¿de acuerdo? Los animales, cuando mucho, tienen curiosidad, nunca tienen un tratado, como nosotros en el libro que van a presentar mañana, es un tratado, ¿ok? Pero no puedo pensar en un gatito, si me permiten ser un poquito al estilo Peter Berger, que en un momento dado un gato puede ir detrás de un ratón porque vio que se movió. No me lo puedo imaginar dándole un golpe para tenerlo sometido, hacer una disección y entonces empezar a hacer un dibujo, miau, 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 y empezar a enseñar a sus crías de cuál es la fisiología racuna. Yo sé que eso suena hasta fuera de naturaleza. Los mamús de Walt Disney sí lo han hecho, ¿verdad? Eso para ellos sí lo hacen los animales. En la vida natural no lo hacen. Pero juntamente con ellos compartimos la curiosidad y nosotros la registramos, la sistematizamos y la transmitimos con los coetáneos y los que nos van a seguir. ¿De acuerdo? Es lo que diría por ahí Alfred Schutz también. Entonces, vamos a focalizar a la ciencia, ¿Dios? Ok, la ciencia, al igual que las otras manifestaciones culturales, recuerden entonces, es una actividad exclusivamente humana. ¿De acuerdo? Si ustedes recuerdan también, hay animales que pintan, pero están limitados. Es hermoso ver cómo hay elefantitos ¿qué es lo que pintan? Quienes no los hayan visto, pintan elefantes. O sea, para mí es asombroso eso, ¿ok? Pero yo me he encontrado entre esos animales que pintan al Da Vinci, al Miguel Ángel, ¿qué les parece entre las abejas? Que inicie por ahí alguna forma hexagonal y que diga, se me ocurrió terminarla al fondo en cuadrado. Ok, ese tipo de cosas solamente las tenemos nosotros. Por eso me atrevo con casi a decir que la ciencia, entonces, es una actividad exclusivamente humana, pero pongan atención, y aquí ustedes son un grupo VIP, realizados por seres humanos exclusivos. Si bien la ciencia es una actividad humana, no todos los humanos practican la ciencia, ¿ok? Como debería de ser practicada, entendida. ¿De acuerdo? Así que entonces estoy iniciando con un fundamento antropológico y voy a continuar ahora con un fundamento histórico, ¿de acuerdo? Para minimizar toda una discusión, si me permiten, voy a hablar entonces de que la ciencia tiene entonces al menos 3 momentos que podemos también determinar. Ciencia premoderna, que es toda la ciencia anterior al siglo XVI, la posterior al siglo XVI, la podríamos llamar ciencia moderna, y una ciencia posmoderna, y ahorita si gustan puedo
dar los detalles, pero es la que está desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. ¿De acuerdo? Para esquematizar, podemos pensar toda la teoría, por ejemplo, del universo, la heliocéntrica. El Sol es el centro del universo porque eso es lo que decían los sentidos, eso es acorde con lo que dicen los escritos bíblicos y entonces es la explicación, es el paradigma. ¿Estamos de acuerdo? Ok, todo eso dominó hasta el siglo XVI, cuando llegaron personas como Galileo, sobre todo Copérnico, Kepler, y entonces se les ocurrió pensar lo que todo el mundo pensaba de una manera diferente. ¿Ok? Y entonces tenemos después la ciencia postmoderna, la ubicaría yo a finales del siglo, la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, porque es el cuestionamiento de todos los metarrelatos históricos que daban explicación de toda la historia de la humanidad. ¿De acuerdo? Ok. Esto no hace más que ejemplificar lo que Thomas S. Kuhn menciona en el libro La tensión esencial. Thomas S. Kuhn, para quien recuerde, es el creador de esta noción que volvió tan interesante, que es la estructura de las revoluciones científicas, ¿sí? Y entonces, él habla de una tensión entre tradición e innovación. Nadie puede ser un innovador si no ha pasado entonces por un buen proceso de formación. Por lo tanto, lo que resta me voy a centrar en lo que es la ciencia moderna, es decir, todos nosotros, antes de decir, ay, Marx no tenía razón, tampoco Durkheim, espérate, y poder, antes de hacer eso, vamos a tratar de entender un poquito cuáles son los fundamentos o cómo lo podríamos entender, ¿de acuerdo? Entonces, me voy a centrar en las visiones dominantes de la ciencia moderna. Vuelvo a repetirles, me decían de repente, oye, ¿tú les das Gerber a los estudiantes? Sí, Gerber intelectual. Sí, porque si de repente presupongo que todos lo saben, vamos a perder muchas cosas, ¿de acuerdo? Hay tres visiones dominantes de la ciencia moderna. La visión francesa, la anglosajona y la alemana. Es importante que lo sepan. Así como fueron imperios y tuvieron dominio más allá de sus fronteras, bueno, también lo tienen en su visión de la ciencia. Y por lo tanto, también su perspectiva metacientífica, a esas disciplinas metacientíficas, entonces en Francia, a esa práctica metacientífica ahí le llaman epistemología. En los grupos sajones le llaman filosofía de la ciencia y la perspectiva alemana le llama teoría del conocimiento, ¿de acuerdo? Y es lo mismo, bueno, vamos a ver que no es necesariamente lo mismo. Ok, yo me voy a centrar en lo que les voy a compartir en la perspectiva alemana, porque viendo con un poquito más de detalle, al menos, como diría un filósofo español, creo que tienen la azotea mejor ordenada. ¿De acuerdo? Más sistemática. Les comparto una perspectiva precisamente de Habermas, ¿sí? Quise poner a propósito la fecha, ¿sí? Su libro se llama Conocimiento e Interés, donde él hace me parece magistral, como él hace una síntesis de la ciencia moderna y dice, caray, hay tres tipos de ciencias que nosotros estamos hablando de alguien predominante en la primera mitad del siglo XX y le llama ciencias empírico-analíticas a las primeras, las histórico-hermenéuticas y las ciencias críticas de la acción. ¿Cuál es el interés que promueve a las ciencias empírico-analíticas? Es un interés técnico. Yo necesito, como vamos a ver, intervenir, necesito conocer cómo funcionan las cosas y entonces, bajo esta visión mecánica del mundo, entonces tenemos algo interesante. Si sé cómo funcionan las cosas, y conociendo la perspectiva cosmológica, causa y efecto, si yo conozco cuál es la causa que promueve un efecto, incido en la causa, incidiré en el efecto. ¿Soy claro? Perfecto. Entonces, el interés técnico es el que domina las ciencias empírico-analíticas. Habermas, desde la filosofía, dice que las categorías de saber son la información y el tipo de disposiciones, ¿sí? Son sobre todo técnicas. Esto, cuando aterriza en los paradigmas de investigación, cuaja muy bien en la perspectiva del paradigma positivista.
Y me gustaría compartir esto con ustedes. Ni siquiera a veces, como les decía, no sabemos a veces lo que estamos haciendo y desde dónde lo estamos haciendo. Como comparto cursos, igual que ustedes que tienen plazas PRODER, pues tenemos que estar con otros colegas, ¿no? Fuimos estudiantes. Oye, ¿cuál es tu problema de investigación? Y saben que la filosofía me ayudó a llegar a preguntarme una cosa. Bueno, para empezar, es un problema. O sea, antes de que me digan que es un problema de investigación, díganme que es un problema. Y me encantó dar muchas respuestas a través de las etimologías, pros hacia y blematos, algo que tenemos enfrente, algo que no me permite ir hacia adelante. Pero entonces, la noción de problema, ok, no es la misma ni desde las ciencias empírico-analíticas, ni desde la hermenéutica, ni desde la perspectiva clínica. Cada paradigma tiene una manera de concebir el problema de manera distinta. ¿De acuerdo? Entonces, la noción de problema, entonces, desde el paradigma, me voy a centrar sobre todo en los paradigmas. El paradigma positivista, hablamos de que ve déficits a solucionar, ¿sí? Y su objetivo definitivamente es la solución a través de la intervención y la mejora. Cuando llegan los estudiantes con un proyecto de investigación allá en nuestros posgrados, les digo, todo estudiante de posgrado es un Superman y una super niña en potencia. ¿Por qué? Los niños simbólicamente se abren así la ropa y vienen una S, ¿verdad? De Superman. Van a solucionar el mundo con su investigación. No sé, eso nos pasa en Hidalgo, no sé si les pasa también a ustedes, ¿sí? Como diría Weber en una conferencia, es que el mundo ha estado esperando que yo llegara para que vean cómo se hacen las cosas, ¿no es cierto? Bien, cualquiera que tiene una actitud de ese tipo tiene disposiciones positivistas. Y no es porque sea algo para llevarlo al infierno, todavía no, ¿verdad? Pero yo creo que el positivismo es bueno, pero debería ser la última fase y no la primera. No querer intervenir y solucionar cosas que todavía no se comprenden y se explican. ¿De acuerdo? Y eso es lo que me gustaría ir tratando de compartir con ustedes. Antes de tratar de solucionar cosas, yo digo una situación, dando también un pasito más adelante hacia otro ámbito. Saben que muchos de todas las instituciones me parece que son 100% positivistas, ¿sí? Generan su noción del problema que hay que solucionar y entonces vamos a tratar de resolver. Entonces, bueno, cuando estamos haciendo eso, también en la ciencia, pues somos muy positivistas. ¿Significa que debemos de quedar en el discurso? No, tenemos que comprender, explicar para proponer mejor. ¿Sí? Bien, las ciencias histórico-hermenéuticas están guiadas por un interés práctico a través de las experiencias vitales. ¿Qué quiso decir el conferencista en esta mañana? Y vamos a regañar a la doctora Sandra porque queremos gente entonces que esté más cuerda y quién sabe dónde sacó a esta persona que habla cosas raras. Ok, esa situación de qué es lo que queremos, qué es lo que se quiso decir. Ok, ese tipo de situaciones están vinculadas en las ciencias empírico-hermenéuticas. Las categorías de saber son la interpretación y los tipos de disposiciones son las comunicativas. Esto cuaja en el paradigma de investigación interpretativo, donde la noción de problema evidentemente es la comprensión del sentido, ¿sí? Sobre todo, toda la corriente alemana. ¿De acuerdo? Es también muy fascinante, bueno, me fascina esa perspectiva. Su objetivo es la comprensión del otro desde su horizonte, ¿sí? Y todas las investigaciones, pues no sé, en campo, todas las investigaciones de caso, todo lo cualitativo eminentemente está ahí. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos ciencias críticas o de la acción cuyo interés es emancipatorio con categorías de saber que son analíticas y el tipo de disposiciones son dialécticas, de acuerdo a lo que propone Habermas. Todo eso aterriza precisamente en el paradigma crítico y la noción de problema es diferente, ¿sí? Aquí es la violencia como origen del sentido, si me permiten decirlo. O sea, yo me quedé con muchas cosas como para poderles compartir. Cuando se opera desde el paradigma positivista es muy unilateral, es jerárquico, es decir, es muy asimétrico, desde el que está en una posición de dominio, determina qué es el problema, qué es lo que hay que hacer, y no le pregunta al otro, solamente impone su perspectiva, ¿de acuerdo? Unilateral. Ok, el paradigma interpretativo es más humanista porque efectivamente, como ahorita,
todos, eso me gustó mucho aquí en el discurso, ok, todos somos iguales, ¿sí? Pero la perspectiva crítica nos lleva a comprender algo. ¿Cuál es el origen del sentido que están teniendo los involucrados? Hay orígenes, y ese origen es la violencia. Y violencia no necesariamente es algo negativo, ¿de acuerdo? O sea, violencia viene de su raíz más originaria del término vis, que tiene que ver con fuerza. Se tiene que aplicar fuerza y no es negativo, ¿de acuerdo? Despertar a un bebé que está malo en casa para darle un medicamento es por su bien. Se aplica fuerza y es violencia, pero es para su bien, ¿de acuerdo? Entonces, me gusta la perspectiva crítica porque entonces nos permite tener con mayor entendimiento cuál es el origen de los sentidos de los involucrados y por lo tanto me parece que nosotros deberíamos de estar interesados en una perspectiva eminentemente crítica. ¿De acuerdo? Bueno, sería una invitación. Entonces, aquí el objetivo es develar los mecanismos que hay en esa dominación. Cuando la dominación es muy abierta, por ejemplo, los ejércitos en la calle, es demasiado evidente. Pero los más tremendos son aquellos modos suaves de dominación. Dice Bourdieu y Passerón en el libro de la reproducción, habla de los modos suaves de dominación. La maestra que le dice, a ver, mi vida, el niño que no quiere comer, y el niño come con esa maestra, ¿qué creen? Ya le dominó con esos modos suaves de dominación, ¿sí? Entonces, nosotros también somos producto de ello y también nosotros aplicamos esos modos suaves de dominación con nuestros estudiantes. A ver, hijito, ven, platícame, ¿qué quieres estudiar? Sí, ¿cuál es mi problema? Y entonces, mira, no te voy a imponer mi perspectiva, pero desde lo que yo manejo, ahí está un modo suave de dominación para hacer ciencia. ¿Ok? Bueno, eso en relación a la ciencia. ¿Por qué traigo esta imagen de Demócrito? Bueno, porque ya tenemos un punto de apoyo. Regreso. ¿Estarían de acuerdo antes de que continúe? Bueno, porque voy a continuar en el ratito que me permitan. Pero, si me permiten. Es decir, tenemos un punto de apoyo que la ciencia no es una entidad homogénea, ni por en su dimensión histórica, ni por la cuestión cultural, ni por su práctica científica. O sea, sí nos hemos dado cuenta que hay tres formas de practicar ciencia, tres formas de practicar investigación. Es decir, sí lo sabemos, ¿ok? Si no lo sabías, bueno, espero que esto te pueda apoyar y servir, ¿de acuerdo? Por eso, pues, esta imagen de Demócrito, dadme un punto de apoyo y mover el mundo. Bueno, con ese punto de apoyo, entonces vamos adelante, ¿de acuerdo? La realidad, cualquiera que sea su definición, vamos a presuponer que sabemos que es la realidad, ¿sale? Entonces, la realidad la podemos dividir en natural y social. Y esta es estudiada por esa cosa llamada ciencia. Hay un libro también muy curioso de Chalmers, que es esa cosa llamada ciencia, ¿no? Bueno, la ciencia toma como objeto de estudio la realidad, sea natural o social, pero la ciencia, a la vez, es estudiada metacientíficamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la realidad? Pues son los diversos objetos de la ciencia. Entonces, es por Polanyi lo que esta lámina. Polanyi nos dice que estos son los niveles lógicos de la ciencia. Ciencia, metaciencia y los diversos objetos de la ciencia. Y es importante que tengamos claridad de esta distinción lógica porque así sabremos en qué plano está. Se me ocurre decir esto que todavía sería un poquito abstracto. ¿Qué les parece? Monsieur Bourdieu, que ya no está entre nosotros, y si alguna vez ven que me es antiguo es porque lo respeto mucho, ¿verdad? Me encanta su perspectiva crítica. El señor Bourdieu generó su propia teoría de la economía de las prácticas, teoría de las prácticas, economía de las prácticas sociales. Perdón, es el nombre que le dio su teoría, que curiosamente sus seguidores no seguimos ese nombre, ¿ok? Pero él generó su propia teoría. La noción campo, capital y hábitos no solamente son conceptos, sino también las considera teorías en sí mismas. Entonces él promovió ciencia, él tuvo diversos objetos de la ciencia, la fotografía, las visitas al museo, la educación, la vivienda, son los diversos objetos de la ciencia y la metaciencia, el oficio del sociólogo, una invitación a la sociología reflexiva.
Él operaba en estos tres niveles. Por eso me parece que es uno de los pensadores más prolíficos, más completos, más lúcidos del siglo XX. ¿De acuerdo? Pero eso está retomado de Polanyi y me parece que el señor Bourdieu cumplía con todo esto. Y es para saber dónde estamos ubicados entonces. Todo esto nos sirve como la antigua hierarquía. ¿Lo recuerdan algunos? ¿Sí? Para eso nos va a servir las disciplinas metacientíficas. Usted está aquí y a dónde quiere llegar. ¿De acuerdo? Bien, para los que nos gustan las ilustraciones, ahí está visto de otra manera. La realidad la podemos ver en las prácticas sociales, que es el sentido común que generalmente se le evalúa mucho desde la ciencia formal, ¿no? Entonces, tenemos diferentes maneras de vestir, de generar familias, los vínculos. Bueno, eso ocurre en la vida cotidiana. ¿Y quién se dedica a ver todo eso de manera sistemática? Bueno, los científicos con sus prácticas científicas que generan entonces un conocimiento científico. Pero hay algo muy curioso. ¿Quiénes ven a los observadores, a su vez, los metacientíficos? Y aquí es donde quiero hacer entonces un pequeño paréntesis. Aquí el reto es que ustedes se vuelvan no solamente investigadores, sino que a la vez sean los observadores de ustedes mismos. Eso nos ayuda una mentalidad formada adecuadamente en la epistemología. ¿De acuerdo? Si estamos hablando de que el producto de nuestras prácticas científicas, entonces, es un conocimiento científico, nuevamente, para que no tengamos la idea presupuesta de que el conocimiento es homogéneo, aquí solamente les digo que hay 4 tipos de conocimiento en relación a la ciencia. Ese es nuestro punto de apoyo. Tenemos conocimiento científico y una vez que sabemos que conocimiento científico, hay 4 tipos de conocimiento. El científico, el precientífico, el científico y el metacientífico. Tengo un pequeño artículo al respecto por si les interesa, no tienen por qué estar de acuerdo, pero es una forma de organizar y ya tengo ese punto de apoyo, es decir, por ejemplo, en el conocimiento precientífico tenemos pseudociencia y protociencia. Alguien podría estar de acuerdo que en el conocimiento científico está ubicada la filosofía. Alguien podría no estar de acuerdo. ¿Ok? Pero ¿por qué es científico? Porque la filosofía no es ciencia, es una disciplina. Y es tan ingrata la historia que entonces la gente le debe tanto, sobre todo en la ciencia, a la filosofía y poco se reconoce. Cuando se sistematiza y se resuelven ciertas preguntas, entonces se desprende de la filosofía y viene a ser una especie de ciencia. Entonces vamos a ir poniendo énfasis en lo que es la epistemología. ¿De acuerdo? Entonces, en estas distinciones, en estas definiciones metacientíficas, hay más disciplinas metacientíficas, ¿de acuerdo? Pero quiero focalizar 2, las que están en los cuadritos. Filosofía de la ciencia, que es lo que yo elegí. Si yo quiero resumir qué es la filosofía de la ciencia, es una reflexión acerca de la ciencia que ya está hecha. Ok, si ahorita tuviéramos alguna biblioteca aquí al lado y todos como en el preescolar nos llevan a ver, niños tomen sus libros y en la sección de ciencias naturales, ¿de acuerdo? Y todos tomamos un libro y después de que nos dieron un tiempo, ahora vamos a hablar de esos libros. Es una primitiva práctica de filosofía de la ciencia, reflexionar lo que los otros han hecho en la ciencia. Pero fíjense que eso hacemos mucho en nuestras clases. Les damos a nuestros estudiantes un material y cuando los vamos a ver entonces, ¿qué es lo que decimos? A ver, ¿qué dice el autor? Eso es una práctica muy propia de la filosofía de la ciencia. ¿Ok? Y eso es bueno, sí, porque es una especie de estado del conocimiento de qué es lo que se ha hecho. Pero el problema es cuando vemos que nuestros estudiantes o nosotros mismos, bueno, vimos, no sé, la sesión de métodos. Te di tantas opciones y ¿por qué no está bien tu trabajo? Ok, ¿qué pasó aquí? Nos falta una adecuada formación epistemológica. ¿Qué es la epistemología? Si me permiten entonces también resumirla. La epistemología es una reflexión sobre la ciencia que está en curso, ¿sí? La ciencia que se está haciendo. En el momento que tú estás haciendo ciencia y que tú preguntas, caray, ¿qué estoy haciendo? ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Desde dónde lo voy a hacer? Son preguntas metacientíficas y de corte epistemológico que bien vale la pena que las tomemos muy en serio.
¿ok? Que hay todo este bagaje que ahorita yo rápidamente estoy mencionando y que tengas entonces el coraje científico para decidir, pues entonces yo decido por una postura crítica, positivista, hermenéutica. Yo les digo a mis estudiantes, mira, no importa que tu trabajo lo quieras hacer desde el positivismo, no importa, ¿ok? Porque no es un crimen. Lo importante es que lo hagas con conciencia de lo que estás haciendo. Ese es mi deber ético para con ellos, que sepan cuáles son las implicaciones, los alcances y los límites de una perspectiva u otra. Entonces, la epistemología es una reflexión sobre la ciencia que se está haciendo, con qué, con quién, por qué, para quién, etcétera. Ese tipo de preguntas, entonces, ¿se las han formulado en algún momento? Ok. Si se las han formulado, más o menos de este tipo, son epistemólogos. Es lo que yo les estaba diciendo desde el principio. Así como somos colegas y no requieren un título de sociología, y si, a menos que ustedes estudien bacterias, ¿verdad? Pero si ustedes estudian cualquier fenómeno social, son sociólogos potenciales, son epistemólogos en la práctica, con sus prácticas de investigación. ¿Sí me explico? Ok, vamos adelante. Puede ser una breve sugerencia para que no quede. Sí, sí. Bueno, me quedé con la idea de la hora. Sí, pero sí requiere. No. Ya, ahí vamos. Una pequeña, muy breve sugerencia de cómo esto, porque miren, para no quedarme precisamente, ya había cortado originalmente la presentación hasta la lámina anterior, pero dije, voy a quedar en esa situación que estoy criticando, de que damos tantas cosas y no hay algún ejemplo. ¿Para qué me sirve a mí, Ulises Herón, como investigador de la investigación educativa, esta visión epistemológica y para mis estudiantes a quien pretendo formar? Bueno, entonces me voy a dar cuenta que hay dos formas. ¿Han escuchado esa frase tan mística, tan clara de, oye, ¿cuál es, no sé, el problema y la construcción del objeto? ¿Cómo estás construyendo tu objeto? ¿Qué es eso de la construcción del objeto? ¿No es cierto? ¿Qué es el objeto de estudio? Ok. Una analogía muy sencilla. ¿De qué se compone un pastel tradicional? Así. Si piensan ustedes en huevo, leche, harina, etcétera, decimos, ¿cuáles son los componentes que hacen que un pastel sea un pastel? Bueno, podemos pensar en arroz, harina, leche, huevo, etcétera, ¿no es cierto? Ok. Entonces, si me gusta y yo me llevo los componentes del supermercado a mi casa, los tengo todos juntos, la pregunta es, ¿por eso tengo un pastel? No. Pongan atención a lo que voy a comentar, colegas, ¿ok? Estoy hablando con colegas. Cuando leo las tesis de mis compañeros y a veces de colegas, veo capítulo 1, contexto, capítulo 2, estado de conocimiento, pero resulta que entre capítulo 1 y capítulo 2 ya no encontré vinculación. Capítulo 3, marco teórico, caray, y no apareció para nada la teoría en el primer capítulo. Capítulo 4, metodología, y de dónde salió la metodología y no está mencionado el teórico. ¿Saben que eso es lo que ocurre en las investigaciones de nuestros estudiantes y a veces, no de ustedes, de mis colegas, pero ya digan, no les digan, por favor, ¿ok? Pero ya ocurre eso. Entonces, dije, wow, para eso me sirve la epistemología. ¿Cuáles son los componentes esenciales de un objeto de estudio? Les comparto la perspectiva, ¿sale? 3 componentes. Siempre le preguntamos a un estudiante, ¿cuál es tu tema de investigación? Lo que tenemos. Y el tema puede ser por imposición, ¿ok? Porque nuestras líneas de investigación son estas, ok. Por moda o por iniciativa propia. Todo mundo llega con un tema de investigación. Tema no es objeto, ¿de acuerdo? Los más avanzados tienen ya una dimensión empírica. ¿Dónde vas a ver esa temática? Drogadicción. ¿Qué les parece? No es lo mismo pensar de drogadicción aquí en la zona del barrio Bravo de Tepito que drogadicción en las lomas de Chapultepec o que la gente de las lomas no se droga. Bueno, a lo mejor los medios dirán que no, las cárceles dirán que no, ¿verdad? Delinquen menos los de allá del sur que los de acá del centro. Bueno, resulta que tenemos que tener una delimitación empírica, espacio, tiempo y sujetos. Y eso
con mucho respeto lo que voy a comentar. A veces les digo a mis estudiantes, ¿sabes qué? Esto lo puede hacer, estos dos componentes lo puede hacer un chico de preparatoria, de licenciatura. Y no requiere gran cosa. Darle una temática es lo que hacen. Pero, ¿qué es lo que convierte a una investigación de ese tipo todavía fragmentada en una investigación científica? La perspectiva, el abordaje epistemológico. Es decir, ¿cuál es el paradigma científico desde donde le está dando el abordaje? Le das ese componente y eso ya no lo puede ser el anunciador de noticias. Ajá, aquí es donde está nuestro pan como investigadores. La ciencia, los paradigmas, las teorías. ¿Me explico? ¿Sí? Ok. En la dimensión temática surgen algunas situaciones, ¿sí? Llegan con un tema. Se descubre que hay algo muy interesante que diría el señor Bourdieu, ¿sí? Fíjate que hay objetos legítimos que son nobles y otros que son ilegítimos, por lo tanto innobles. Es decir, hay cosas que vale la pena estudiar y otras cosas, como él dice sarcásticamente, los objetos ilegítimos son temas de interés que no interesan a nadie. Cuando llegan mis estudiantes, ¿y qué les parece? Yo estoy en ciencias de la educación. Llegó un estudiante con un tema que, bueno, a mí me fascinó, ¿sí? Porque casi todos los temas tienen que ver, no los conozco ustedes, no los conozco, yo no los conozco, y además ustedes están en una burbuja de cristal. Pero allá, como que está nada más el aula, el docente, los estudiantes, ¿sí? Los más avanzados van en prácticas de gestión, cosas de ese tipo. ¿Qué ocurre cuando llega una niña, de repente dice, es que quiero ver las prácticas educativas en un parque público en Pachuca? ¡Wow! ¿Y saben qué dicen mis colegas en los coloquios? Casi regañándole. Dicen, oye, ese tema no es educativo. Entonces, bueno, pues, yo fui el último que participó y cuando digo esa reflexividad, ¿no? Donde se lo digo a ella, pero para que la escuche mi compañera. Fulanita de tal, no te olvides que este no es un programa en educación. Y la colega, dice como que no lo vi. Este es un programa en ciencias de la educación, ¿ok? Y tienes que tener clara primero tú la diferencia. Si fuera en educación, tus temas deberían ser currículum, evaluación, etcétera, sí. Pero si son ciencias de la educación, lo tuyo ingresa aquí y tú tienes que aprender a fundamentarlo, a defenderlo, eso te va a dar a ti madurez. Y nos vas a dar cosas muy bonitas con tu investigación. Hermoso el producto, porque yo no había descubierto cómo también los espacios públicos nos educan. Los únicos que van a divertirse son los pequeñitos, porque los que pensaron en eso pensaron desde una perspectiva de violencia simbólica y social, y los que van a divertirse son los pequeñitos y los padres son los cuidadores. Es lo que yo recuerdo, ¿sí? Que decía, por ejemplo, entre otras cosas, qué hermoso ese tipo de descubrimientos, y es educativo, ¿ok? Porque tomó un tema innoble, entonces no se le tomó en consideración. ¿Se acuerdan que les dije hace ratito que para nosotros es obligado saber, ya que somos investigadores de la investigación educativa, bueno, ¿qué es educación? No les voy a dar la disertación, pero Coombs y Ahmed, sí, son los promotores de estos tres términos que a mí me encantaron, me abrieron el mundo. Educación formal, educación no formal y educación informal. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro tema de investigación como investigadores educativos está en alguno de estos tres ámbitos, en tanto que homo educandus. ¿De acuerdo? Entonces, me parece muy importante que en la dimensión temática, si nosotros trabajamos objetos legítimos, nobles, que son los institucionales, pues bueno, ahí vamos a tener menos problema, pero también menor autonomía científica. Si trabajamos con este otro tipo de temas, podemos tener mayor autonomía, pero mayor resistencia. Y creo que un posgrado nos puede ayudar a generar incluso hasta carácter para poder defender lo que estamos haciendo, lo que aparentemente no es de investigación educativa. En la dimensión empírica, bueno, esto también me suena interesante. Tenemos que aprender a distinguir entre un problema social y un problema sociológico. El problema social es que no pasa el camión de la basura. Aquí, pues vamos a hacer la investigación. Quieren hacer investigación de todos los problemas sociales. Cuidado. Nosotros deberíamos de no asumir, perdón por mi término científico, no tragarnos lo que la sociedad del sentido común llama problema, ¿sí?
El que no pase el camión de limpieza es un problema práctico, pero no es un problema científico. ¿Cuál es el problema científico o sociológico? La administración, ¿sí? Los estilos de administración pública. Ese es nuestro problema, no que no pase. Ese es el problema del administrador. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, en la dimensión empírica, yo encuentro esta dicotomía entre el problema social y el problema sociológico, y podemos ver entonces tanto la viabilidad del tema como la conversión del tema en problema científico. Esa es una disposición, una habilidad que nosotros necesitaríamos desarrollar en nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, con los problemas sociales nosotros tenemos el mundo precargado de problemas. Todos los problemas ya están dados. Entonces, ¿qué hace el investigador, sobre todo el novato? ¿Qué es lo que va a decir? Ah, pues dicen que este es un problema, me lo traigo para acá de contrabando y ese es mi problema de investigación. No, nuestro problema se tiene que construir. ¿De acuerdo? Ok, vamos adelante y relaciona los problemas teóricos. En el oficio de sociólogo nosotros podemos encontrar algo que también me parece muy hermoso para todos nosotros. Todos nosotros hemos sido formados en alguna teoría parcial de lo social, ¿sí? Si ponemos aquí a cualquier persona, ¿sí? Un médico tiene una visión parcial de este hombre en cuanto a las funciones fisiológicas, que funcionen bien los órganos, cuántos órganos hay, que funcionen bien, etcétera. Pero el economista tiene otra visión de esa misma entidad biológica. A diferencia también del historiador, ¿estamos de acuerdo? Son visiones parciales de lo social y Bourdieu por eso pretendía que se pudiera generar una teoría general de lo social, ¿ok? Y eso solamente lo logramos con el pensamiento colectivo de todos los que estamos aquí, con eventos como de este tipo, ¿sí? Entonces, bueno, podemos tener, ustedes recordarán un libro clásico de Karel Kosik, que tenía, bueno, los que ya tienen más tiempo, ¿verdad? Los jovencitos ni saben quién es Karel Kosik, pero cuando nos hablaba de la situación de rodear el objeto, ¿sí? Nosotros, es decir, ahorita si yo les pregunto, si de forma empática, ¿qué es lo que estoy visualizando en la pantalla de la computadora de la doctora Sandra? Ustedes, por su ubicación geográfica, no pueden ver lo que yo veo. Tiene una visión parcial de las cosas. Bueno, lo mismo ocurre en sociedad del fenómeno, solamente tenemos visiones parciales y sobre todo por las formaciones que traemos, que son nuestras prenociones de formación, ¿de acuerdo? Y entonces, con las teorías parciales, evidentemente tenemos menor cobertura del objeto y con la teoría general de lo social tenemos mayor cobertura, ¿de acuerdo? Bien, voy, entonces, ya estoy terminando. Si yo les pongo un ejemplo muy rápido, pues, de todo esto, ¿cómo se concreta? ¿Sí? ¿Bajo qué condiciones sociales se hace una elección por una carrera como la de la sociología en la UNAM? Yo estudié sociología, ya les dije rápidamente el trauma, ¿no? Quería como que estar en la administración pública, diría la presidencia, pero pues no, ni a la presidencia de ningún lado llegué, pero entonces por eso era mi inquietud. Y fíjense, siempre los temas tienen alguna vinculación con su investigador. Entonces, la pregunta general, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tipo de preguntas epistemológicas o reflexiones deberían ser las adecuadas? ¿Mi tema de investigación es noble o innoble? ¿Sí? Me acuerdo que cuando quise hacer mi primer tesis de licenciatura, llegué con yo hice algo que se llamó sociología de la personalidad, porque detecté que era el punto ciego de la sociología. Todo era influencia social, influencia social. Dije, ¿dónde está la parte de lo heredado aquí en el problema? No lo veo. Entonces yo me fui, tuve que elegir una tutora y cuando vio mi temática, primero digo, eso no es sociológico. Fui a la biblioteca y empecé a indagar que sí hay una corriente sociológica, el interaccionismo simbólico. Y entonces de ahí empecé a abordarlo y finalmente ya la convencí y me dice, tú sabes más del tema. Digo, ah, perfecto. Ese tema innoble ya lo pude defender. Ok. ¿Bajo qué paradigma científico lo estoy operando? Quiero preguntarte con mucho respeto. ¿Tú sabes siempre desde qué paradigma operas o pretendes operar? Ok, saber que existen al menos 3 paradigmas dominantes según la tradición alemana, bueno, eso nos puede ayudar. Cuando yo ya pretendo ser crítico, ya entendí, no se trata de hacer revoluciones en la calle, es una revolución mental, ¿de acuerdo? Y ese para mí es el reto. Bueno, hay vinculación entre la dimensión temática, la empírica y la paradigmática, lo que les decía, no tener cosas por separado,
es algo importante. Los métodos y técnicas a usar son acordes a la perspectiva teórica elegida. Ajá. Los registros han sido analizados desde el insumo analítico elegido. ¿Ok? Me parece, no son las únicas, vuelvo a repetir, pero es algo que nos permite tener coherencia. ¿De acuerdo? Ahora, si recordamos este triangulito que les he dicho, ¿cómo esto empieza a aterrizar? Tema ficticio, bueno, fue mi tesis doctoral, elección escolar. Siempre les digo a mis estudiantes, con todo esto que les estoy diciendo, ellos se los doy evidentemente en más sesiones, digo, redúceme tu tema. Yo me hago la autosugestión, la autopregunta, y yo digo, selección escolar, perfecto, ¿dónde la voy a ver? A nivel superior, en sociología, pues Aragón, 2005-2007, y mi perspectiva es la crítica, ¿de acuerdo? Ya tengo las dimensiones. ¿Y cómo cuaja eso para que no se vea tan abstracto? Si yo tengo una correcta relación entre mi dimensión temática y mi dimensión empírica, me va a salir el estado del conocimiento, que honestamente, yo estoy seguro que ustedes saben más que yo que esto, pero como nos imponen el estado del conocimiento allá en Hidalgo, en el área de ciencias de la educación, llegó el momento que les dije, mira, yo en la UNAM, en la UAM y otras en la UNAM, hice 3 tesis, ¿de acuerdo? Pero nunca me pidieron el gran apartado del estado del conocimiento. Digo, aquí es dime qué es el estado del conocimiento, en qué se diferencia del estado de la cuestión, y bueno, veo que ni siquiera hay mucho consenso al respecto. Lo estamos buscando y no lo hay. Pero para los que tengan esa situación de un estado del conocimiento, mi temática delimitada empíricamente me va a guiar. No es lo mismo que yo quiera ver elección escolar a nivel superior que a nivel preescolar. Sí, por muy burdo que parezca. Nunca he visto a un pequeñito de 4 años que ande tocando la puerta de la escuela y que diga, oye, me gustó por fuera tu kinder, quiero ver cómo son las instalaciones, dame tus programas, tus métodos, tus técnicas. Nunca lo va a hacer, ¿ok? Ok, fui coordinador del doctorado un tiempo. Nunca vi un padre que llevara a sus hijos como de 40 años. No, no quiero. Señor, vengo aquí a dar de alta a mi hijo para que estudie el doctorado. Tampoco. Entonces, las condiciones sociales de elección escolar no son así. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando vamos a hacer búsqueda, esto nos ayuda mucho. Si yo tengo una correcta claridad entre mi tema y mi postura paradigmática, voy a poder elegir y nutrirlo, ese apartado que llamamos el marco teórico. ¿De acuerdo? Y finalmente, el puente entre la teoría y la dimensión empírica, con esto voy a tener mi marco metodológico e instrumental. ¿De acuerdo? Yo sé que esto no es magia, no es un manual, es una sugerencia, como les comento, ¿sí? Ahora, esto, por ejemplo, si yo lo aterrizo con esa pregunta, ¿cómo es que los estudiantes eligen entonces una carrera como la de sociología? Entonces, hay 3 nociones que ustedes han escuchado. Esa cosa llamada hábitus, capital y campo, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo, yo estudié sociología y la gran diferencia, los que habíamos elegido la carrera y los que estaban ahí y no la habían elegido, era mi primer punto de distinción que así opera la teoría de Bourdieu, la distinción, ¿no es cierto? Ya, entonces ya estoy terminando, ¿eh? Ya estoy terminando. Entonces, elegir la carrera, ese punto de elección, teóricamente es hábitos. Oh, qué bien. Y ahorita les digo cuál es la definición de hábitos. Pero todo el tiempo tuve un problema. Y los que no eligieron la carrera y los que no eligieron la carrera, hasta que pensando en colectivo, en un coloquio, me dice una compañera, Ulises, estás muy atrapado con los que eligieron la carrera. Y los que no eligieron la carrera, sí eligieron permanecer. Ese fue un punto de bifurcación que me permitió incorporarlos. Entonces, ellos no eligieron la carrera, pero sí eligieron permanecer. Por lo tanto, es hábitos y puede tomar el 100% de la población. ¿Me explico? ¡Wow! Ok. Y entonces, el origen social. No vale lo mismo socialmente un alumno que viene de bachillerato UNAM que aquel que viene de otro bachillerato y está en la carrera de sociología. Ese origen escolar teóricamente son capitales, ¿ok? Y con esto tengo un cuadrante que no es el de el análisis de correspondencias, pero me permitió hacer una sistematización interesante donde tengo las 3 nociones, campo, hábitos y capital, ¿ok?
¿Qué definición de hábitos pude tomar ahí? Principio no elegido de toda elección, ¿sale? No elegimos nosotros vivir, no elegiste el rumbo donde vivir, ni la familia que tienes, ni el idioma que hablas, ¿no es cierto? No lo elegiste. Y bueno, y todas las cosas que puedas pensar que no elegiste, con esos insumos que no elegiste, haces toda elección posterior, todo, ¿de acuerdo? Entonces, elegir una carrera es un principio de hábitos. No elegí la carrera, pero sí elegí permanecer en ella, es hábitos. Perfecto. Entonces, mi tarea era averiguar cuáles son las condiciones sociales que les llevaban a esa elección. Y la distribución de los agentes se dio detectando cuestiones objetivas. ¿Cuál es el bachillerato de origen? ¿De acuerdo? Y con estas coordenadas, esto me sirvió como una hipótesis de trabajo, ¿ok? Y entonces, bueno, los capitales en juego, ahí es el capital cultural institucionalizado, el social y el simbólico, ¿de acuerdo? Y entonces, la noción de campo que operó en la investigación, el campo como mercado, espacio de juego, sistema de posiciones y campo de fuerzas. Y vean, lo que me funcionó como una hipótesis ya vinculada con cuestiones teóricas y empíricas, cuando finalmente terminé, eso es mi tesis doctoral. ¿Sale? Eso que era una hipótesis, ya pude entonces sistematizar con lo que eran porcentajes, lo que tengo en amarillo son entrevistas que hice y opiniones que dio. No piensa lo mismo aquel que eligió la carrera, sí, que viene con bachillerato UNAM y no le fue impuesto y pudo haber elegido sociología o cualquier otra carrera porque era un alumno regular, dice, es la carrera más bonita, ¿sí? Y los otros que están ahí porque fueron sancionados, porque reprobaron, porque se atrasaron, etcétera. Y entonces me di cuenta de algo que dice Bourdieu. El agente social violentado llega el momento en que, para no sentir su violentación, tiene que autoengañarse a sí mismo. Dice, bueno, como vi que no tiene matemáticas, entonces dije, sociología, voy por sociología. Y era así la situación de que no querían reconocer que habían sido sancionados. Esa es la verdad social, la verdad histórica, pero su verdad subjetiva es decir, yo elegí porque no tiene matemáticas. ¿Soy claro? Entonces, bueno, me encantó esto. MMC te decía mientras me caso, no, aquí es mientras me cambio de carrera, ¿sí? Una chica que tenía entonces 5 años para poder ingresar, que intentó, por ejemplo, y no podía, hasta que ya le bajó 3 rayitas a sus aspiraciones, eligió sociología y al 5.º año quedó sociología de Aragón y entonces muchos de ellos eligen sociología para tener derechos y después brincar a otras carreras. Lamentablemente, muchos de ellos no logran cambiarse y son sociólogos que luego están dando clases. ¿Sí? Son, yo creo que los que me formaron. Sí. Y luego los ataráxicos de los que diría Bourdieu. Aquellos que ni saben por qué están ahí, pero están ahí, ¿verdad? Que no eligieron la carrera, pero están ahí y no saben por qué están, pero bueno, fueron los más difíciles de detectar. Y entonces, a mí me encantó hacer todo esto, resultado de reflexiones teóricas, metodológicas y epistemológicas. ¿Soy claro en lo que estoy comentando? Bien, ya prácticamente con esto estoy terminado. Entonces, bueno, no tengo ya con lo que ya no les explico esta lámina, pero les quiero agradecer su atención. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor. Vamos a dar un espacio para preguntas por acá. No sé. Muchas gracias por su brillante conferencia. Yo quiero hacerle dos cuestionamientos, dos preguntas. La primera, me llamó la atención que al inicio de su exposición presenta silogismos abreviados cuando usted sí, literalmente nos dice todos los organismos mortales, etcétera, ¿no? El silogismo, entiendo yo, tiene juicios, premisa mayor, premisa menor, conclusión, 3 términos. Y veo que los silogismos que emplea son abreviados. Así es. La razón, eso es lo que quiero saber. La segunda, ¿qué estudia la ciencia?
¿Estudia problemas teóricos o estudia problemas prácticos? O ambos. Porque siguiendo la línea griega, aristotélica principalmente, la ciencia estudia las cosas excelsas del universo, las que no pueden ser de otra manera. Porque los problemas prácticos sí pueden ser de otra manera. Pero las estrellas, el sol y Dios no pueden ser de otra manera. Usted nos dio el ejemplo. Hay que rodear el objeto, como lo decíamos, ¿sí? Efectivamente. Pero si la ciencia estudia problemas prácticos, pues es todo ciencia, partiendo de la clasificación que nos hizo de Habermas, en donde nos presenta las ciencias teórico-hermenéuticas, las ciencias las ciencias empírico-analíticas, las ciencias histórico-hermenéuticas y las ciencias críticas. Sí. Partiendo de esa clasificación, siguiendo la línea aristotélica, estrictamente las ciencias serían las empírico-analíticas, solamente, que serían la física, la astronomía. Hace rato lo dije, estudia las cosas que no, la ciencia estudia las cosas que no pueden ser de otra manera. La biología, la química, es decir, física, química, biología y astronomía. Y lo demás no es ciencia. Son los dos premios. Sí, bueno. Ok, ¿les parece si mi cerebro es corto? Entonces de corta duración. ¿Sí? Ok, o la dinámica, 3 preguntas. A ver si me alcanza mi capacidad. Recuperamos, sí. Yo me quiero, primero felicidades, ha sido muy interesante su disertación, pero tengo varias inquietudes. Una, que es el término epistemología, cuyo origen es la episteme. Carlos Ángel Hoyos, que es un especialista en epistemología, hace una diferenciación que me parece que es muy oportuna que se resalte en este momento. Entre la epistemología y otra cosa de la episteme, sobre todo en el abordaje para poder interpretar la realidad. Y recupero otra postura que es de Blanchini, que efectivamente él nos advierte en su texto de que efectivamente en América Latina la palabra episteme llegó y la epistemología llegaron muy tarde. Y dice que es muy frecuente que usemos la palabra epistemología en el campo de las ciencias humanas, cuando en realidad él considera que el término más correcto es el concepto de episteme. Y ahí coincide con Carlos Ángel Hoyos. Entonces yo sí quisiera que ahondara un poco más sobre esa diferencia entre la epistemología y la episteme. Ok. Sí. Sí, yo quisiera ver cómo dentro de esto que nos explicó, yo sé si me oyen, que tengo voz de maestra. Sí, dentro de esto que nos comentó, ¿cómo acomodaríamos esta parte? Para mí es importante que incluso lo considere un paradigma, que es la propuesta de Gibbons de los modos de hacer investigación, que creo que a las redes le da mucho sentido el modo 2. Él dice, bueno, el modo 1 es el investigador solitario, que sabe mucho, que trabaja generalmente en temas que tienen que ver con la investigación positivista, pero, porque ya no sé si está funcionando, pero hay otra forma que es más enriquecedora de hacer investigación, que es entre varios, y si es posible interdisciplinarmente, eso le da sentido pues, al trabajo que hacemos en las redes. Es una manera de validar el trabajo que se hace en redes o en comunidades de investigación, no sé. Sí, claro.
Sí, claro. ¿Quiere que sea o de una vez todas? Pues una vez, ya que me escribí de una vez, y ya las que sean en común, las respondo en bloque. Muchas gracias, doctor Ulises, muchas felicidades. Muy interesante reflexión. Desde hace varios años, sobre todo yo creo que los últimos 20 años, vinculado a lo que es la industria 4.0, se ha hablado mucho también de la educación 4.0, la incorporación de estas nuevas tecnologías de la información en diferentes modalidades, todo lo que conocemos. Sin embargo, a mí me parece que es fundamental no perder como eje todos estos temas que parten de la filosofía del conocimiento, de epistemología, de el qué, para qué, e incluso ahora tan importante la revisión de temas éticos que están vinculados con estas nuevas formas de enseñar y de aprender con estas tecnologías. ¿Usted qué materias, asignaturas considera que son imprescindibles para un programa de posgrado actualizado? Porque hoy en día vemos muchos cambios curriculares relacionados con estas nuevas tecnologías. Sin embargo, ¿qué materias son imprescindibles de que permanezcan o que se incorporen en estos nuevos contextos en los que nos encontramos? Y que además percibimos que en un futuro cercano pues van a continuar con esas tendencias. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias por su participación, muy interesante, pero tenemos preocupaciones más mundanas en este momento, crítico, por cierto, en donde la tecnología que acaba de mencionar la colega es una de ellas, pero la otra es, como usted bien dijo, no todos somos epistemólogos, ni científicos, ni investigadores, y parece ser que serlo se ha vuelto una posición privilegiada y una posición elitista, y que la ciencia está ocupada en los conocimientos de frontera, en evolucionar, en avanzar, en aportar nueva información que permita transitar por ese camino en sentido positivo, es decir, hacia adelante, pero que en las sociedades existen muchas situaciones que, como usted dijo, son problemas prácticos, reales, que no son motivo de preocupación como problemas científicos. ¿Cuál es el papel de la ciencia en la solución de esos problemas sociales que existen actualmente? ¿Y cómo se vinculan ambos elementos, los problemas que existen en la sociedad con los problemas de la ciencia? ¿Dónde está el punto ético de esto? ¿Y cómo podemos establecer ese nexo para poder participar como lo que somos originalmente, ciudadanos de un país, de un mundo que está en crisis y que requiere de todo el conocimiento posible disponible para poder intentar solucionar problemas que quién sabe si vamos a poder lograr abatirlos, pero que no puede, desde el punto de vista de las políticas actuales en nuestro país y en el mundo, se está planteando que llegó el momento de que volteemos a ver esos problemas de los marginados, de los que no han sido incorporados a la ciencia o no son ya motivo de su preocupación. Es una pregunta ética para el investigador. Bien, vamos a dar la oportunidad que respondan, y luego abrimos otro grupo para que aglutinen porque son demasiadas. Gracias. Bueno, agradezco también las preguntas, por eso quiere decir que pusieron atención. Y eso, digo, me da gusto. Voy a tratar de responder con la mayor honestidad posible. Y quiero iniciar con lo último porque me parece muy importante. Pensé vincular la parte ética, porque creo que sí es importante, a la pregunta, por ejemplo, de qué es lo que se tendría que incorporar de manera imprescindible. No sé si estén de acuerdo. A mis estudiantes, cuando los veo a veces tan interesados y vienen con muchas esperanzas a un programa de posgrado, porque veo que están buscando en la ciencia la verdad, les digo, ¿saben qué? Lamento decirles, buscan la verdad, no la busquen en la ciencia, búsquenla en otro lado, búsquenla en la religión,
A lo mejor en la filosofía también. La ciencia no, porque la ciencia construye verdades. Lo que hoy es verdadero, en otro momento deja de ser. Algo tan sencillo, voy a ejemplificarlo. Los que tenemos más de 15 años, bueno, porque yo debo tener más de 15 años como punto de referencia, recordarán esa filosofía dietética donde Paco Malgesto salía diciendo, no saben los jóvenes quién era Paco Malgesto, pues sí, pero que había que comer pescado y un alimento balanceado, carne, leche y huevos. ¿Recuerdan eso? 30 años después, ¿qué ocurre? La filosofía dietética es completamente distinta, ¿no es cierto? Ok, ¿a qué me refiero? Las verdades de la ciencia no son inmutables. Tendríamos que buscar los elementos que sí son constantes a todos los tiempos, a todos los pueblos, a todas las perspectivas. Entonces, la verdad en la ciencia yo creo que es más bien una construcción. La objetividad y la verdad son aspiraciones. ¿Sí? La objetividad de la ciencia, siendo muy honestos y muy posmodernista, la verdad es una la objetividad es una aspiración y la verdad, la ciencia construye sus verdades. Bueno, desde esa perspectiva, yo entonces querría comentar algo. Me llama la atención sobre todo estas dos intervenciones porque es lo primero que con lo que quiero abarcar algo general. ¿Qué es lo que podríamos y quizá deberíamos tener de manera urgente? Yo no sé cómo se puede en realidad incorporar en el currículum formal y creo que la ética tal y como se enseña no es suficiente a lo que voy a mencionar. En un artículo que por ahí tengo, que no me acuerdo cuál es, a ese fenómeno le llamo fariseísmo académico. ¿Recuerdan quiénes son los fariseos en la época de Jesús de Nazaret? No, los fariseos son sacerdotes que no vienen de la casta sacerdotal, pero que cumplen funciones sacerdotales. Es gente que conoce mucho de la Torah, enseñan, son maestros. Y dice Jesús a eso, y eso es lo que se llama fariseísmo. Dice, todo lo que digan los fariseos, háganlo, porque ellos se sentaron en la cátedra de Moisés, es decir, dicen cosas verdaderas, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Entonces, la pregunta que me pone en jaque es esto, es decir, la ética como se enseña es algo que no está en nuestras manos. Creo que lo más importante, honestamente hablando, y en la dimensión humana, es que podamos hacer coincidir lo que pensamos, lo que decimos con lo que hacemos. Siendo la práctica investigativa un oficio, porque ahorita efectivamente somos una élite, pero en realidad es un oficio, ¿de acuerdo? ¿Cómo le enseño a mi estudiante todas estas cosas que creo tener aquí? ¿Cómo hago que las tenga y que pueda dar resultados, que pueda defenderse? Les decía, el carácter, que pueda defenderse, que pueda fundamentar. ¿Cómo se lo enseño? Se lo tengo que demostrar con mis hechos. ¿Me explico? Creo que la ética actual con los programas formales es insuficiente y tenemos que rescatar programas que cuando entendamos esta situación trasciendan a la escuela y comprometamos incluso a las familias. De tal manera que, espero no sonar muy positivista, positivo sí, pero no positivista en ese sentido. Pero necesitamos hacer que el ser humano es más honesto, más creíble cuando es congruente entre lo que piensa, dice y hace. Su ejemplo enseña mucho más, ¿sí? Entonces, los programas que conozco de ética, los programas que he visto formales, son unas cuantas horas y creo que no alcanzan a trascender estructuras que deben de trabajarse en otros ámbitos, como puede ser precisamente la familia, ¿sí? Ahí lo podemos poner ahí. Ahora, para la red de investigadores, me parece esta cuestión. Creo que es tan importante pensar en todo este tipo de cuestiones, pensando ahorita también si privilegiamos a la epistemología o no, es importante porque son cosas que nos pasan en común a todos nosotros. ¿Qué voy a hacer? ¿Saben? Para poder responder honestamente a una de las preguntas de la investigación que les dije al final, me tuve que esperar todo un año. Yo quería saber, por ejemplo, con qué bagaje llegaban los chicos de la carrera de sociología a la carrera de sociología, a qué sociólogos conocían. Puse la pregunta como tal. Y yo me acuerdo que fueron los del primer semestre y se los apliqué como al tercer mes. ¿Y qué creen que ocurrió?
no sabían de sociólogos, pero sabían de filósofos de la Ilustración. Dije, bueno, no llegan tan mal. Ingenuo de mí como investigador novato. ¿Qué ocurrió? A la par que yo estaba dando mi seminario, ellos estaban llevando un seminario de teoría social donde les estaban dando todos estos teóricos. Me di cuenta de mi error, que creen, me tuve que esperar un año más para responder esa pregunta. Y entonces aquí viene el cuestionamiento ético. ¿Qué hubiera hecho si yo digo, tengo poco tiempo y pues bueno, puedo decir que por mi investigación ahí están los resultados, los registros, los chicos no saben de sociólogos, pero saben de filósofos de la Ilustración? Yo sé que no es ético, que es incorrecto. O sea, y si yo quería hacer congruencia el asunto, tuve que esperar todo un año y la segunda semana aplicar el mismo cuestionario, la misma pregunta y que creen los resultados diferentes. Pues no sabían ni de sociólogos ni de pensadores de la Ilustración. ¿Ok? Entonces, pero ¿esto qué requiere? Tener esta capacidad de reconocimiento y tratar de ser congruentes todos nosotros. Esto se me hace difícil resolverlo en la academia, ¿ok? Pero me parece que es importante traerlo a la mesa de debate para ver si colectivamente podemos pensar, en vez en solitario, podemos pensar si eso también son inquietudes para cada uno de ustedes. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, trato de responder un poquito eso. ¿Puedo tratar? Sí, sí, sí. Ok. Es que ya ni me entiendo aquí. Sí, ok, entre los silogismos, gracias, por lo que son el formato, que es una conferencia, me di esa libertad y me disculpo, porque sí, yo sé que hay situaciones mucho más rígidas al respecto, los silogismos en su dimensión formal. Quise abreviar porque desconocía si era un público más especializado, más abierto, y quise mejor pensar que podrían ser un público general y no presponer el asunto. Abrevié el asunto y perdón porque rompí esa regla, ¿sí? Entre epistemología y episteme, creo que tenemos aquí que tomar en consideración que dentro de lo que es la filosofía, sin ser yo también muy docto en todo esto, soy filósofo de la ciencia, pero no filósofo general. Entonces, tengo alguna cultura general. Tengo un amigo con el que platico cada 15 días que es griego. Entonces, nos vamos a hablar sobre términos griegos clásicos. Es un deleite. Y efectivamente, hay cosas que ya no se utilizan el día de hoy como se usaban en la antigüedad. Creo que el término más adecuado precisamente para la epistemología, esta definición que le estoy mencionando ni siquiera viene de mí. Pierre Bourdieu, el oficio de sociólogo, él hace esta distinción entre filosofía de la ciencia, reflexión sobre la ciencia que está hecha ahí en los libros, en las bibliotecas, y la epistemología, que es mucho de la tradición francesa, reflexión sobre la ciencia que se está haciendo. Entonces, yo haría entonces esta primera distinción, la episteme como este problema, entonces muy propio de la filosofía y quedarnos con la noción, esta noción de epistemología que da la escuela francesa de Pierre Bourdieu. Y creo que eran ahí hasta ahí esas preguntas. ¿Sí? ¿Alguien más? Vamos a cerrar por una que nos quedó pendiente. Sí, claro. Creo que un punto común que nos une a todos los reunidos aquí es el término ciencia. Y me pareció muy interesante podríamos decir, la definición que se plasmó. Y retomando el comentario de la maestra, que habemos personas que a lo mejor estamos más interesados o que estamos más aterrizados mundanamente, yo podría humildemente aportar lo siguiente. Ciencia, un conjunto de procedimientos y procesos que permiten construir modelos para buscar entender, comprender, profundizar o descubrir los fenómenos que están en nuestra percepción, cualesquiera que sean. Creo que esto involucra, contempla todo este bagaje teórico, todo este bagaje epistemológico que
usted, y muchas gracias, tan acertadamente nos ha podido ilustrar. Felicidades. Gracias. Yo quiero hacer dos preguntas. Ok, pues, lo siento. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, solamente dos preguntas, maestro. La primera, con respecto a la charla, ¿cómo se puede abordar lo que viene siendo el impacto desde la cuestión epistemológica? Porque, bueno, si hay algo que es criticable en torno a las ciencias sociales o a las ciencias o disciplinas en torno a lo social, pues es de que se resta objetividad o un impacto. Y por esta cuestión que ya señalaba entre los problemas sociales y los problemas sociológicos. Y una pregunta paralela que sé que su disertación fue clara y concreta con relación al marco interpretativo. Ahora también hay otras nociones en torno a denominaciones como giros epistemológicos. ¿Qué opina con relación a ello? Gracias. Sí, gracias. La situación del impacto, muchas veces, si me permiten decirlo de manera también muy, muy respetuosa, evidentemente estoy pensando que ninguno de nosotros ocurre, ¿verdad? Pero en otros lugares, cuyo nombre no quiero recordar ni mencionar, a veces cuando se habla de pobreza, ¿qué es lo que ocurre? Los mismos investigadores sociales van y tienen sus investigaciones con la gente humilde, pobre, se toman fotografía con ellos, pero qué lástima que no hay continuidad. Y a eso me refería también, abarcaría la parte de la congruencia. Eso es incongruente. O sea, mientras tengo mi proyecto ante CONACYT, que me da dinero, etcétera, lo estoy viendo, voy a trabajo de campo, etcétera. Yo diría darle seguimiento. Estoy platicando con un exfuncionario de Hidalgo y su prima acaba de dejar la subsecretaría de Cultura. Estamos viendo las tejedoras de Tenango. Y ambos, que son funcionarios públicos, dicen, todo el problema de los programas estatales radica en que no le dan continuidad a los programas. Dan la solución. Vamos a pensar estufas solares, ¿sí? Calentadores solares. Pero cuando llega el momento de mantenimiento, eso no está previsto en los programas, y mucho menos mantenimiento preventivo ni correctivo. Y el apoyo, salieron de la fotografía, se agotó el recurso, pero ya no se le da continuidad, no hay el impacto adecuado porque no hay seguimiento. Pienso que deberíamos considerar darle seguimiento a lo que estamos haciendo para lo que es el impacto. El segundo aspecto es, anoté una red, ¿qué fue los giros? Los giros epistemológicos. Es esta parte que les mencionaba de la ciencia posmoderna. Cuando se acabaron las grandes explicaciones de la sociedad, de la historia, entonces Fukuyama y otras gentes dicen, vamos a empezar a criticar, y toda esta crítica a los grandes metarrelatos se acaban y todo se relativiza. Cuando me hablan, bueno, espero no me vayan a apedrear, pero cuando me hablan de las epistemologías del sur, yo me voy hasta el extremo, yo digo, no me puedo imaginar a los precolombinos hablando de cuestiones epistemológicas. Es decir, también es un término importado de colonización. Tenemos que pensar de otra manera. Cuando mencioné las tres grandes visiones dominantes por cultura de la ciencia, la tradición francesa, la anglosajona y la alemana, yo quité una pregunta que había puesto. ¿Y cuál es la perspectiva latinoamericana? Dije, no, porque voy a confundir al público. Pero efectivamente, necesitamos quizá retomar nosotros, estar fundamentados en la tradición que nos formó para entonces generar críticas adecuadas. Ahora hay mucha perspectiva crítica, pero que parece que es más de corte positivista en su operación y deja de ser crítico. Ese sería mi punto de vista al respecto. Sí, gracias. Si les parece, cerramos. Un aplauso para el director. Mucho estar aquí en este diálogo con nosotros. Creo que se quedan pendientes muchas cosas para posteriores, a lo mejor talleres o espacios un poquito más dialógicos, a lo mejor que tengamos más oportunidades de debatir. Le hago entrega a nombre de mis compañeros de la REDMIE, de esta constancia que dice: la Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa otorga la presente constancia al doctor Armando Ulises Cerón Martínez
por su valiosa contribución con la conferencia magistral Ciencia y Metaciencia, la importancia de la epistemología en la investigación educativa, en el marco de nuestra 43ª jornada académica REDMIE. Muchas gracias. Gracias por tenernos. Muchas gracias. Bueno, a continuación le cedo la palabra a la licenciada Laura Hernández Villalobos, directora. Pues bueno, muy brevemente, por cuestión de tiempo, pero me parece muy importante agradecer la presencia y la participación de todos y cada uno de ustedes en este evento que es tan significativo para nuestro Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales, que aprovecho para señalar que es el único a nivel de centro de investigación de 20 que tiene el Politécnico Nacional a lo largo y ancho del país en estas áreas de conocimiento de ciencias sociales. Por lo cual, en verdad, nos sentimos congratulados de su participación, de que este evento lo haya organizado, lo haya traído para acá la doctora Esperanza Lozoya Mesa, que es profesora investigadora de nuestro centro, y por supuesto, la participación de los coordinadores de esta red tan importante, la REDMIE, Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa. Muchas gracias a la doctora Sandra Vega, al doctor Carlos también, Carlos Hernández, que nos acompañaron en el presidio. Es muy significativo tener este tipo de eventos en donde recibimos personas que están trabajando en esta investigación tan significativa a nivel nacional de todo lo que ocurre en el estado de realmente de investigación educativa. Para resumirlo, desde luego, muchísimas gracias, doctor Ulises Cerón, por la excelente ponencia que nos brindó hoy, con muchas preguntas, con muchos deseos de indagar más, de reflexionar sobre estos temas que competen, creo que a todas las personas que trabajamos en educación, no solamente, incluso para aquellos que lo hacen desde un aula, sino también en áreas de vinculación. Tenemos que estar muy conscientes de qué hacemos, para qué, a partir de qué marcos, con qué enfoque, en fin, creo que es sumamente relevante, y de verdad, pues también toda nuestra gratitud y de nuestra directora. Este mensaje, pues, es a nombre de nuestra directora, la doctora Alejandra Colón Vallejo. Les invitamos a que nos acompañen a las 12:10, nos podemos ir caminando, nos vamos a ir todo derecho por la calle de Laura Aguirre para llegar, como se mencionó al inicio en el programa, al cuadrilátero, en donde nos van a dar una plática muy interesante con una visita guiada en lo que es nuestro decanato. Ahí se ubica el presidente o la presidencia del decanato del Politécnico Nacional, y nos van a hablar sobre temas muy interesantes de la historia de nuestra institución. Estoy segura de que les va a encantar información histórica del Politécnico Nacional. Posteriormente regresaremos también caminando, lo cual nos sienta muy bien, y aquí se ofrecerá una comida. Están todas cordialmente invitados. Por favor, no nos dejen solos, acompáñenos a esa visita al cuadrilátero. Y bueno, aprovecho para recordar que mañana continúan los trabajos aquí de la red, y la invitación, váyanlo agendando para que mañana a las 9 de la mañana participemos todos en la presentación de este libro que fue publicado a través del editorial del Politécnico Nacional, La Educación de Investigadores Educativos en México de 2012 a 2021, acercamientos a la producción del conocimiento. Habrá obra en venta el día de mañana aquí afuera del auditorio, y pues creo que es muy importante leer este tipo de trabajos tan interesantes, y aprovecho para hacer entrega de parte de la doctora Esperanza Lozoya a nuestro excelente ponente de este libro. Ya está dedicado para usted. Muchísimas gracias y nuevamente felicidades. Bueno, les esperamos. Y también, ojalá que nos puedan acompañar el 4 de octubre. En verdad, va a ser un evento importantísimo, la presentación
de los estados del conocimiento será en este mismo espacio de las 17 a las 19 horas por la tarde. Va a ser una delicia poder conocer los resultados de los 18 ejes temáticos que maneja el COMIN. Son resultados de un trabajo en el que la verdad participan prácticamente investigadores renombrados, todos de todo nuestro país. Va a ser una delicia tener la primicia de esos resultados en este espacio. Les invitamos y también que hagan extensiva la invitación a otras personas interesadas en estos temas. Pues es todo de mi parte. Nuevamente gracias y continuemos con el programa.